Buenas tardes. Hola. Hola, a ver, ¿nos puedes rápidamente decir cuáles son las características del imperialismo? Eso dependerá de qué autor cojamos para definir las características del imperialismo. Pero en algunas claves estaban de acuerdo, bastantes de ellos. Y las que solemos utilizar nosotros de referencia son las de Lenin, ¿no? Y básicamente se traducen por, mira, la necesidad de expandir capitales, dado el estrangulamiento de la reproducción ampliada del capital en el propio territorio, que estaba a su vez de la mano de una concentración y centralización del capital y la formación de grandes monopolios. Luego, cómo esos monopolios se convertían en trusts o cárteles a nivel planetario y se repartían el planeta al mismo tiempo, ¿no? Y dentro de esas características estaba, por tanto, también la división del mundo, como una línea imperialista de división del mundo, en donde estaban a un lado países dominantes y a otro lado países dependientes. Estas son algunas de las características que pueden entenderse más fácilmente de lo que marca el imperialismo en sí mismo, ¿no? En estos momentos de agresión imperialista a la humanidad, ¿por qué hay que defender a la República Islámica de Irán y por qué hay que defender a la Federación Rusa? Pues precisamente porque el imperio hoy está en... o el imperialismo hoy ha asumido una fase posterior a la que anunciaron o estudiaron los clásicos, entre otros Lenin, y está y a la que vino después más una fase neocolonial de supraimperialismo, en donde ya las potencias imperialistas no combaten entre sí porque tienen un dominante, un hegemón que las dirige y agrupa a todas, y supraimperialismo, a través debido a la decadencia sistémica económica que tiene en estos momentos el modo de producción capitalista, se está convirtiendo cada vez más en un tanatocapitalismo de muerte, o un capitalismo de muerte, quiero decir, que genera genocidios y caos, cuya geoestrategia fundamental es el caos, la geoestrategia del caos y la destrucción y la barbarie. Todo lo que se oponga a ello de una manera de resistencia soberana, como es el caso del proceso de resoberanización de Rusia después de haber perdido la Tercera Guerra Mundial contra el capitalismo, ese proceso de resoberanización por el cual desafía el proyecto de caos mundial que tiene hoy el sistema como imperio y su hegemón, pues vale la pena de defenderlo sin necesidad de firmar una carta en blanco o un cheque en blanco para todo lo que va a hacer nosotros. Y lo mismo decimos de Irán, que es el elemento principal de resistencia antisionista que ha habido durante décadas en el mundo muy en concreto en lo que es Asia Central y Occidental, formando incluso el eje de la resistencia que ha frenado la expansión imperial sionista y que hoy precisamente por la debilitación de Irán está empezando a expandirse, como ya vemos, por toda Asia Occidental, ¿no? En estos más momentos, la penúltima, en estos momentos de caos que llamas tú, ¿no? Y de guerra desatada contra la humanidad, sí. ¿Es más fácil unir las luchas en nuestro jardín europeo para las fuerzas revolucionarias? ¿Cómo ves eso? No necesariamente el caos ni lo peor lleva a algo bueno. No. Para eso hace falta sujetos organizados que sean capaces de aprovechar unas determinadas circunstancias para determinados proyectos, aprovechar la debilidad estructural del sistema, que no su puño militar, que no es nada débil, para intentar de alguna manera avanzar hacia posturas soberanas, al menos en principio de soberanía y de autonomía, básico, elemental, como puerta de entrada a un proyecto alternativo al capitalismo
que podría venir después. El sistema puede tener mucho poder, de destrucción, puede tener mucha capacidad de generar caos, pero ya no tiene capacidad de construir ni de generar bienestar, ni desarrollo, ni democracia a las poblaciones. Ya no solo del resto del planeta, sino de sus propias formaciones centrales, las propias formaciones de donde surge el imperio, ¿no? Y de donde desde la que se expandió con el principio de la colonización europea. Todas esas poblaciones hoy nos están destrozando nuestras condiciones de vida y eso da posibilidades para que las luchas a un lado y otro de la división imperial del mundo puedan coincidir, el que dé posibilidades y oportunidades. De eso no quiere decir que se haga si no hay los agentes que puedan encauzar esas luchas. El sujeto revolucionario, los sujetos revolucionarios son imprescindibles. No hay revolución sin sujetos revolucionarios, ya nos decían los clásicos, ¿no? Para eso hace falta formar y organizarse colectivamente con una claridad estratégica y saber quién está a un lado y a otro de la barbarie y del caos. Y por eso apoyar dialécticamente, estratégicamente, en determinadas condiciones, a unos por encima de los que generan el destrozo y el caos. Y por último, sabemos que acabas de publicar un nuevo libro en El Viejo Topo, ¿no? Sí. Dinos por qué hay que leer ese libro. Y sin hacer spoiler. No, sin hacer propaganda propia. No, porque ahí simplemente como equipo es el resultado, digamos, el colofón, porque ya con eso acaba el proyecto del Observatorio Internacional de la Crisis, en el que desde los años 90 venimos explicando y prediciendo por qué iban a pasar estas cosas y ahora pues bueno, mostramos cómo están pasando en un capitalismo de muerte, de caos y que tiene que ver con el capital excedente que ya no se es capaz de generarse como capital productivo y que por tanto genera cada vez más destrucción y humanidad excedente. A ver, lo explico mejor. Si el capital ya no se invierte productivamente, no hace falta tanta fuerza de trabajo para currar. Y si esa población que ha sido desposeída, ha sido proletarizada, ya no la quieres para salarizarla, ya no la necesitas para salarizarla, entonces ¿qué haces con ella? Sobra. Se convierte en desechable. Entonces ¿qué haces? Haces muros, levantas vallas en el mundo, el amurallamiento del mundo, para que esa gente no pueda ir para ningún lado, se pudra en sus territorios o se muera en el camino, o se ahogue en los mares, se muera en las selvas. Y con los que aún así quedan, pues genocidio al canto, te los cargas. Entonces el sistema empieza a utilizar el genocidio como forma de regulación política. Genocidio como forma de regulación política. Y de eliminación social, digamos. Es así, son cosas que son así de claras. Entonces, bueno, en el libro explicamos esto de una manera, ya digo, como resultado de un trabajo colectivo de décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues si está interesado, se está interesado en saber qué es lo que está pasando y por qué y tal, pues puede ser una aportación, no es que diga que ahí está todo explicado, pero es una aportación que remite a otros trabajos también que hemos venido desarrollando en los últimos 20 años. Muchas gracias, pues muchas gracias por la a vosotras. ponencia y por la entrevista. Gracias. Gracias.